Bienvenidos a Mensajeros de Verdad, el podcast, donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. Hemos llegado al final de nuestra pequeña serie hablando del santuario y Levítico 16, y en esta ocasión responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede después de que el sacerdote tira el incensario y termina el tiempo de gracia? ¿Qué sucede después de la segunda venida de Cristo? ¿Y cómo son el pecado y Satanás finalmente destruidos? ¿Sabías que la respuesta a todas estas preguntas se encuentra precisamente en Levítico 16? Así es, así que no se vayan, comenzamos. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra. Amén. Pedimos que usted nos bendiga, esté con nosotros. Por favor, que usted pueda poner sus palabras en nuestras bocas y que todo lo que se haya de compartir pueda ser de bendición para todos los que escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen día a todos. Es un placer para nosotros nuevamente estar aquí en otro episodio de este podcast. Y me gustaría entrar de lleno porque hay mucha información que compartir con nuestros amigos esta mañana. Así es. Nada más me gustaría recapitular un poquito, o por si es la primera vez que nos están escuchando, ¿verdad? Estamos hablando de el santuario aunado a Levítico 16. La vez pasada ya estudiamos de que el sacerdote no termina su obra en el lugar santísimo, sino que vuelve al lugar santo y hace su obra allí. Pero ¿qué pasa después de que el sacerdote deja de interceder o termina esa obra en el lugar santo, ¿verdad? Exacto, y es precisamente lo que vamos a hablar porque hay personas que igual creen que todo se termina en el lugar santísimo y vemos a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía que no es así. Así es. Entonces este día vamos a tratar de terminar todos los textos de Levítico 16 que nos faltan. Así es. Porque nos quedamos en el versículo 18 y 19, entonces todavía vamos a la mitad. A la mitad. Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para que todo quede bien clarito. Okay. Y en esta ocasión quiero iniciar leyendo una porción del libro El conflicto de los siglos, un maravilloso libro que recomendamos que todos lo lean. Así es. En el capítulo que lleva por título El templo de Dios. En ese capítulo, antes de terminar, hablando acerca del lugar santo y del lugar santísimo, específicamente más del lugar santo, dice: este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. El primer departamento del santuario es el lugar santo. Así es. ¿Qué hacía el sacerdote? Metía todos los días la sangre del perdón por los pecados confesados del pueblo. Y dice aquí: la sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Ahora, aquí es donde queremos que la gente pueda o preste atención. ¿En qué consiste esa obra? Y dice el siguiente texto: este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, en Daniel 8, 13 y 14, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, es decir, la purificación del santuario. Cuando la gente lee esto, cree que la última obra, es decir, la purificación del santuario, solo se realiza en el lugar santísimo. Y vamos a ver en este día que no es así. ¿En qué consistirá la purificación del santuario o la última obra que ha de cumplir el sacerdote? Pues voy a leer en la página de esta versión, en la página 231, donde dice así: una vez en el año, en el gran día de expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. Una suerte caía para Jehová y la otra para Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio. El propiciatorio está sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. Así es. Y dice: y delante de él. También había de rociar con ella el altar del incienso
y el altar del incienso está en el lugar santo, Ujú. que se encontraba delante del velo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la purificación del santuario y de la última obra de Cristo, envuelve tanto la expiación que el sacerdote hacía en el lugar santísimo, como en el lugar santo, como también en el altar del incienso. Ok, muy bien. Ahora, en la misma página sigue diciendo, tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos hacia el santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos, ¿no? Todos los días el sacerdote metía todos los pecados confesados del pueblo y una vez al año tenía que entrar para eliminarlos, es decir, sacarlos de ahí. Ahora fíjense bien lo que dice ahí. Dios mandó, no fue el hombre ni siquiera Moisés. Ujú. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Ok, no es nada más el lugar santísimo. No, no es nada más el lugar santísimo. Este es a la luz del conflicto de los siglos. Al final del programa vamos a dar una cita donde efectivamente vuelve a afirmar lo que acabamos de leer. Ok, muy bien. Entonces podemos pasar a leer los versículos, ¿verdad? Exactamente. Levítico 16. La vez pasada quedamos en el versículo 18, donde nos hablaba de que vuelve al lugar santo. Ujú. Y el versículo 19 sigue diciendo así. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Por qué menciona el número 7? Porque el número 7 da el mensaje de que algo está completo. Ujú. Lo que Cristo va a hacer al lugar santísimo y al lugar santo, todo el día de expiación, Cristo lo hace de una manera completa. Así es. No debemos de dudar de que si puede o no puede, Él lo hace de una manera completa. Completa. Por eso dice ahí 7 veces. Y dice el versículo 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ujú. Ahí el versículo número 20 vuelve a recalcar que el día de expiación, o eran expiados, mejor dicho, el lugar santísimo, el lugar santo y el altar del incienso. Ujú. ¿Ok? Así es que no debemos de tener ninguna duda de que la expiación incluye el lugar santísimo, el lugar santo y el altar del incienso. Completa, ¿no? Exactamente. Ahora, si se dan cuenta, notamos en el versículo 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Ujú. ¿Por qué? Significa eso que ahí, en el versículo 20, se termina el tiempo de gracia. Ok. Cuando el sacerdote hacía traer a Azazel, eso significaba que el tiempo de gracia se había terminado, porque ya va a pasar los pecados del santuario a Azazel. Ujú. Ahora, vamos a leer unas porciones del Espíritu de Profecía en relación a esto. Y me gustaría que leyeras, por favor, Apocalipsis 8:3, para que veamos qué dice allí. Para que veamos que allí, cuando el sacerdote hace traer justo antes de que haga traer al chivo a Azazel, termina el tiempo de gracia. Ok. Y podemos notar también de que no sale del lugar santo todavía, ¿no? Lo manda a traer y Exactamente. en la puerta ya le pone los pecados. Exacto. Ok. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Exactamente. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, el altar de oro es el altar del incienso. Así es. Entonces, Apocalipsis 8, del 3 al 5 nos hablan del fin del tiempo de gracia, Ujú. pero también del fin del sellamiento y que el ángel que bajó a poner el sello de Dios también regresó al cielo. Así es. Dice, hay una cita que está en el Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 671, que dice así, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. Este ángel que regresa de la tierra es el ángel de Ezequiel capítulo 9, que lleva en su cintura la tinta de el escribano, tintero, ajá. el tintero de escribano. Así es. Es ese mismo ángel que bajó a sellar su ley entre sus discípulos, ese mismo ángel es el que regresa. Así es. ¿Ok? Dice, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada, el mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Ok. Es decir, el sellamiento se terminó. Ujú. La gracia se terminó. Ya no hay oportunidad para nadie. El que es justo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Ok.
Ahí está clarito, ¿no? Sí. El hecho de que deje de interceder es porque ya el tiempo de gracia se terminó. Todos ya no los hay casos intercesor. están decididos. Todos los casos, todos los fieles, dice aquí, que resultaron ser fieles a los preceptos divinos, han recibido el sello del Dios vivo. Entonces levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es decir, las palabras de Apocalipsis 22:11. Y fíjate que lo mismo también está en Primeros Escritos, página 279. Me gustaría que lo leyeras. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, Apocalipsis 18:1, y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados, Isaías 8:16, y numerados los santos. Exacto. Y si nos damos cuenta, más abajito de esa misma gema dice algo muy interesante. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Apocalipsis 8 del 3 al 5. Y alzando la mano se exclamó en alta voz, consumado es. Okay. Y aquí es donde muchos se confunden, ¿verdad? Exacto. Ya ven, es que fue delante del arca, o sea, en el lugar santísimo, que él deja caer el incensario, o sea, deja de interceder. Exacto, pero ahí dice, había estado oficiando, es decir, ya no Así estaba oficiando, exactamente. Okay. Entonces, el versículo 20 de Levítico 16, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, entonces hará traer al macho cabrío vivo. El comentario bíblico adventista en relación a Levítico 16, versículo 20, antes de que el sacerdote ponga las manos sobre Azazel, el comentario bíblico adventista en el tomo 7, página 803 dice, la cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. Está bien claro eso. Sumamente claro. Ellos lo entendieron bien y supieron de que cuando el sacerdote termina la expiación en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el altar del incienso, entonces termina el tiempo de gracia porque él avienta el incensario, que es el símbolo de intercesión, avienta el incensario, como dice Apocalipsis 8, y se terminó el tiempo de gracia. Consumado es. Versículo 21 sigue diciendo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Sí, y en esta versión, en el conflicto de los siglos, en la página 233 de esta versión pequeña que estamos usando, pero es el mismo capítulo que lleva por título El Templo de Dios. En relación a este texto que acabamos de leer, dice así: se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Entonces, el chivo Azazel simboliza a Satanás. Sobre él van a ser puestos todos los pecados. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Así es. Y aquí la primera profecía escrita recibe su cumplimiento, ¿no? Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Exactamente. Entonces, toda la profecía se cumple al pie de la letra. Así es. Y está tan clarito como Levítico 16 nos lo está mostrando, ¿no? El versículo 19 se está llevando a cabo el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón. En el versículo 20 se termina el tiempo de gracia porque se terminó el sellamiento. Y el versículo 21 después nos dice que después de que termine el tiempo de gracia, entonces pone sus manos o confiesa los pecados del pueblo sobre el verdadero culpable, que es Satanás, ¿verdad? Ahora, el verso 22 dice algo muy interesante.
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, el versículo número 22 nos está hablando acerca de Apocalipsis capítulo 20, el milenio, como comúnmente la gente le dice, milenio. Son 1000 años donde Satanás está atado porque no hay a quien engañar. Los impíos están muertos por la gloria de Dios y los justos con la ayuda de Dios estaremos con Cristo, ¿verdad? Iniciando la segunda fase del juicio. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Hay un escrito aquí de Spalding and McGann Collection, página 2, dice así: entonces, mientras caen las plagas, Azazel está siendo llevado. Vi que tomaría tiempo llevar a Azazel a la tierra del olvido después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. Porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, él ya tiene los pecados, pero Cristo aún no ha venido a la tierra, ¿no? Exacto. Pero el cumplimiento no ha sido completo aún. Todavía, porque hay versículos todavía que hay por cumplir dentro de Levítico 16. Así es. Sigue diciendo: entonces se pondrá las vestiduras de venganza, entonces las plagas vendrán sobre los impíos y no vendrán hasta que Jesús se ponga las vestiduras y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Es decir, está ahí el versículo número 23, el tiempo de angustia de Jacob, porque están cayendo las plagas. Es cuando Cristo, después de poner sobre el chivo Azazel los pecados, regresa. Hasta ahí ni siquiera ha salido del primer departamento, lugar santo, porque el chivo es traído a la puerta de ese departamento donde el sacerdote pone sobre él los pecados y regresa o se vuelve a meter dentro del lugar santo para cambiarse de vestimenta. De sacerdote ahora a rey. A rey, ¿verdad? exactamente. Ahora sí, para venir a la tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo dice el versículo número 24. Dice el versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Miremos que no dice lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar santo. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá. Ahí vuelve otra vez a resurgir la palabra yatzar. Pero este saldrá ya no sale al lugar santísimo, ni sale al lugar santo. Saldrá, ahora sí, a la tierra. Ahora sí, Cristo viene a la tierra. Regresa, ¿no? Regresa a la tierra o vuelve a la tierra. Exactamente. Es entonces en el versículo número 24 donde se habla acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra, donde viene por sus escogidos para llevarlos a iniciar la segunda fase del juicio. Ahora, está mencionando que hay más de una fase del juicio, ¿no? ¿Cuántas fases hay entonces y cómo es cada una? En realidad el juicio se lleva a cabo en 3 fases. La primera fase es en la cual estamos, donde se ven los casos de los justos, y la segunda fase es durante los 1000 años, donde se ven los casos de los impíos. Ahora alguien puede preguntarse, ¿no? ¿Por qué el caso de los impíos si ya están perdidos? Porque el nombre de Dios debe ser vindicado. Nadie debe tener ninguna duda del por qué una persona no está en el reino de los cielos. Y por esa razón se lleva a cabo la segunda fase del juicio. Ese juicio lleva 1000 años. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y también voy a leer una cita que está en el capítulo La desolación de la tierra del conflicto de los siglos. Dice, durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. Está clarito, ¿no? ¿Por qué se perdieron, verdad? Exactamente, ¿por qué razón no están en el reino de los cielos? Pero al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para ejecución del juicio decretado. Ese se conoce el juicio ejecutivo. Que sería la tercera fase, ¿no? Exactamente. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 20:5. E Isaías declara con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al suplicio. Qué triste, ¿no? Sí. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder venir al Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador y poder ser siervos de justicia, poder ser colaboradores de Él. Amén. Ese es un privilegio que Dios nos da. Amén. Entonces, en el versículo número 24, cuando dice saldrá, entonces después de la segunda venida de Cristo, dice aquí, hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Significa que empezaba el segundo holocausto, es decir, la segunda fase del juicio. Ahí el sacerdote a las 3 de la tarde tenía que hacer holocausto otra vez. A esa hora él ya salía, ¿verdad? Del Exactamente, santuario. ya salía totalmente del santuario. Ok. Así es. De hecho, ya había bendecido al pueblo. Ya había venido
si lo vamos a tomar que es la segunda venida de Cristo, ya viene Cristo a la tierra, se lleva a los redimidos y empieza la segunda fase del juicio. Entonces la segunda fase del juicio abarca desde la mitad del versículo 24 al versículo 26. Sí, es correcto. Así es. Versículo 25, nada más para leerlo, dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y versículo 26, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Exactamente. Eso de lavar sus vestidos significa o es símbolo de limpiar, porque su nombre tiene que ser vindicado. El nombre de Cristo debe estar limpio. Nadie debe estar pensando, pero ¿por qué aquella persona que predicaba, aquella persona que hacía el bien, aquella persona que hacía oración, que iba a los hospitales, a las cárceles, ¿por qué no está aquí? Aparentemente no hizo tantas cosas. Exactamente, ¿por qué no está aquí? Entonces se sacarán sus registros. Podemos ir a Mateo 7, donde habla de eso, que hicieron tantas cosas y ¿sí? Ver por qué. Exacto. ¿Por qué no se salvaron? ¿No? Exactamente. Mateo capítulo número 7. Versículo 21, Mateo 27, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que la versión original no es hacedores de maldad, sino violadores de la ley, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual no están ahí es porque nada más lo hicieron de dientes para afuera, no eran sinceros, sino que estaban violando, no tenían el carácter de Cristo, no tenían la justicia de Cristo, no tenían el aceite de Cristo, no tenían la fe de Cristo, simplemente eran como la cizaña. Exacto, que le presentan al Señor, no el manto de la justicia de Cristo, ¿no? No, hicimos esto, hicimos el otro, se quieren salvar por sus propias obras. Exacto, y por esa razón quedan destituidos de la gracia. Así es. Entonces, ahorita acabo de entender un poquito más, 1 Corintios 13, ¿no? Si yo hiciera tantas cosas, pero no tengo amor, o sea, no tengo a Dios. Exactamente. O no lo hago porque Dios por es su amor. justicia. Porque Dios es amor, ¿no? 1 Juan 4:8. Porque tantas cosas bonitas que menciona ese capítulo, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo es que yo voy a hacer algo así y perderme, ¿no? O hacerlo sin Dios, pero sí. Exacto. Así es. Si queremos hacerlo para justificarnos, o no por la razón correcta, estamos mal. Ahorita ya no estamos en el tiempo de justificarnos. En realidad, la justificación y la salvación Dios nos la da gratuitamente por gracia, porque así le plació. Y ahorita estamos en el momento de ser colaboradores con Él para vindicar su carácter. Amén. Entonces, en el versículo 27 pasamos a la tercera fase del juicio. Que es el juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo, exactamente. Dice el verso 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Es decir, hasta ahí se exterminó totalmente el origen del pecado, el originador del pecado y el pecado mismo. Por eso menciona, ¿no? Su piel, su carne, su estiércol, todo. Todo, así es, absolutamente. Entonces Satanás es destruido. Y dice Apocalipsis 20, del 7 al 10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Es decir, una exterminación total. Y invito a todos los que están escuchando a que lean los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Bueno, no solo los últimos, todo el libro, ¿verdad? Pero en esos últimos capítulos se nos explica todo esto hasta que se extermina todo el pecado. Exactamente. Ahora, hay un libro que se llama Spiritual Gifts, tomo 1, página 213, que dice, cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña que tan pronto
como él posó los pies en ella, se partió convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una. Con terrible y pavorosa majestad el Señor llamó a los impíos muertos, son despertados de su largo sueño. Y qué terrible despertar, ¿verdad? Así es. Contemplan al Hijo de Dios en su severa majestad y radiante gloria. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompañan todos los redimidos. Y esto es lo maravilloso. Cristo no deja que nadie tenga ninguna duda, ¿verdad? El detalle es que cuando Él regresa por tercera vez, entonces desciende fuego del cielo y extermina a todos los impíos. Ahora sí, totalmente a Satanás, la bestia y el falso profeta también. Okay. Versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Cuando dice estatuto perpetuo es porque no tiene caducidad. Así es. ¿Verdad? Y también dice que es día de reposo. Entonces deberíamos de cada día de expiación, cada vez que cae cada año un día de expiación, tenemos que guardar reposo para recordar lo que Dios está haciendo por nosotros. Así es. ¿Verdad? Y yo creo que deberíamos de estudiar un poquito más acerca de eso, ya que yo soy una persona que cree fehacientemente de que nuestra redención está demasiado cerca. Así es. ¿Verdad? Así Cristo es. Jesús está a las puertas. Ahora voy a leer una cita para finalizar nuestro estudio, que está en el conflicto de los siglos. En el capítulo El Templo de Dios también, en esta versión en la página 232, dice así: y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, es decir, todo lo que el sacerdote hacía en el santuario terrenal, dice aquí, se hace en realidad en el santuario celestial. Así es. Entonces, no debemos de tener ninguna duda de que si el sacerdote aquí en la tierra entraba al lugar santo diariamente y una vez al año entraba al lugar santísimo, y ese día de expiación no solamente purificaba el lugar santísimo, sino también el lugar santo, y tenía que regresar al lugar santo con el incensario en su mano para seguir intercediendo, sino también expiar el altar del incienso. Y al finalizar, cuando regrese el ángel que ha cumplido su obra de sellar, entonces termina el tiempo de gracia en el lugar santo. Es en el lugar santo donde llama al chivo Azazel para poner sobre él sus pecados. Es en el lugar santo donde se cambia, donde se lava. Es en el lugar santo donde lo hace. Si dice aquí la cita, y todo lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial, debemos de creer de que Cristo Jesús ahora, en este momento, se encuentra en el lugar santo. Amén. Así Y es. el deseo de todas las gentes, página 522, lo dice bien claro. Jesús se encuentra ahora junto al altar del incienso, intercediendo por todos nosotros. Amén, así es. Y qué hermoso, ¿no? Que el Señor no nos deja en tinieblas. Él nos está revelando todo. El Exacto. que quiera lo puede estudiar, lo puede entender y puede estar preparado para todo lo que viene. Exactamente. Así es que esperamos de que haya sido de bendición y que podamos seguir creciendo espiritualmente, preparándonos para la pronta venida de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Así es. Solo antes de terminar quisiera agregar, por favor sigan repasando estos temas, no se queden con lo que han escuchado, síganos escuchando y en su casa sigan estudiando y compartiendo también con otras personas que aún no conocen estos temas tan importantes. Es muy importante que compartan y pues sabemos de antemano de que va a haber oposición, pero antes de que haya oposición invitamos a todos para que estudien la palabra de Dios. Así es, con oración. Con oración y ayuno para que Dios pueda abrir el entendimiento, tocar el corazón y poder compartir este mensaje de salvación. Así es. Si les ha gustado este podcast, este video, si han aprendido algo, por favor denle like, compartan, suscríbanse y sigamos estudiando. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.